Carlos Malamud, hay noticias de Colombia, noticias políticas. Colombia es una mina de noticias, siempre se ha dicho, de todo tipo. Incluso Miguel Ángel Bastenier, quien fuera subdirector de Relaciones Internacionales del diario El País, solía decir aquí en esta ciudad que si Colombia no existiera habría que inventarla para los periodistas. Por eso le dieron la nacionalidad colombiana. Porque pasa de todo. Bueno, ahora resulta que hay elecciones presidenciales para ver quién va a reemplazar, quién va a suceder a Juan Manuel Santos, el actual presidente, que cumple los 2 periodos el próximo 7 de agosto, el 7 de agosto de 2018. La primera vuelta electoral será en mayo y la segunda, si en la primera ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, en junio, es decir, al mes siguiente. ¿Qué ha ocurrido en las últimas horas? Y esto es importante, que el Centro Democrático, es decir, el partido político del expresidente y senador actualmente Álvaro Uribe, un partido muy fuerte, un partido de derechas, ha seleccionado a su candidato presidencial. Había 5 precandidatos ahí, y en esta ocasión ha terminado como candidato Iván Duque, después de una serie de encuestas. Obtuvo casi el 30% del respaldo de los militantes y de las personas a quienes se les hizo este sondeo. Ahí va a estar respaldado por personas como Carlos Holmes Trujillo, un exministro, o como Rafael Nieto, que también fue viceministro, o como Oscar Iván Zuluaga, que fue candidato del uribismo en las elecciones pasadas, donde fue derrotado por Juan Manuel Santos. Aparentemente Duque será el candidato fuerte de la derecha en Colombia, aunque él ahora tiene que competir por esa aspiración con Marta Lucía Ramírez, quien fuera candidata a la presidencia por el Partido Conservador, que está respaldada, entre otros, por Andrés Pastrana, expresidente de Colombia. La derecha va a quedar más o menos alineada ahí. Pero hay otras partes del espectro político. La centroizquierda estará previsiblemente representada en esas elecciones por Sergio Fajardo, que ha sido alcalde de Medellín y gobernador del departamento de Antioquia. Y detrás de él hay senadores importantes de izquierda como Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático y Claudia López. No se sabe qué irá a pasar con el candidato del Partido Liberal, el ex jefe negociador del gobierno en la mesa de diálogo con las FARC, Humberto de la Calle, que fuera embajador aquí en Washington. No se sabe qué irá a pasar con las FARC. En Madrid. Sí, en Madrid es verdad. No se sabe qué irá a pasar también con las FARC, que tiene como candidato presidencial a Timochenko, jefe de ese grupo guerrillero. Y por otra parte hay otros candidatos muy importantes, como Germán Vargas Lleras, que ahora es independiente, que fuera vicepresidente de Juan Manuel Santos. Con esto de Iván Duque, empieza ya a reducirse la baraja de los posibles candidatos a la presidencia en Colombia y ¿le ve usted alguna posibilidad importante a un hombre como Duque? Vamos a ver, lo que está claro es que con el paso del tiempo y a medida que se acercan las elecciones, en marzo hay parlamentarias, en mayo, como bien decía, la primera vuelta de las presidenciales, necesariamente los plazos se acortan y por lo tanto ese pelotón de partida de casi 60 precandidatos se ha ido acortando y todavía, en función de las posibles alianzas que se puedan tejer, se va a acortar todavía más. Es decir, yo creo que al final del día tendremos 2, 3, como muchísimo 4 candidatos que puedan contar para intentar pasar a la segunda vuelta, que va a ser la decisiva. Es decir, salvo milagro totalmente imprevisible de momento, nadie espera triunfar porque con los votos que cada uno tiene es insuficiente para ganar en la primera vuelta. Entonces, todo va a depender de cómo se realice la campaña, primero la precampaña, porque hasta enero las cosas no se van a poner más o menos en situación de salida. Vamos a tener que conocer claramente quiénes son los candidatos, porque de momento son puras especulaciones. Es verdad, Iván Duque ha sido nombrado como el candidato del Centro Democrático, pero si finalmente esa alianza entre Pastrana y Uribe se consolida, se consuma y hay una consulta entre Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, de momento parece, según las encuestas, que quien tiene mayores posibilidades es Marta Lucía Ramírez más que Iván Duque, entre otras cosas porque el conocimiento que tiene la sociedad colombiana de una persona como Marta Lucía Ramírez, con la trayectoria que ella tiene, es mucho más profundo y más sólido que el que puede tener de un personaje más recién llegado a la política, si se puede hablar en esos términos, de Iván Duque. Por lo tanto, yo creo que todavía es pronto, ¿no? Es decir, están las cosas mucho más claras que hace un mes atrás, cuando todavía la confusión era una especie de agujero negro donde cabía cualquier posibilidad y eran todas especulaciones. Ahora las especulaciones, el margen de especulación se ha reducido considerablemente, pero
hay que darle un poco más de tiempo para que las aguas empiecen a sedimentar, a encauzarse, y a partir de ahí, una vez que tengamos más o menos claro cuáles son primero las alianzas que se van a formar, quiénes van a apoyar cada una de esas candidaturas y quiénes van a ser los candidatos, entonces sí podremos saber más o menos, porque luego las elecciones son siempre una caja de sorpresas, y más teniendo en cuenta ese grado de puntería tan atinado que últimamente tienen las empresas encuestadoras, pues entonces hay que esperar. Y Enrique Otero, usted sigue muy de cerca la política colombiana. La revista Semana, muy prestigiosa, en este pasado sábado y domingo publicó un sondeo, y según esta encuesta, si las elecciones fueran hoy, las ganaría Sergio Fajardo, o obtendría Sergio Fajardo el 18,7% de los votos, seguido por Gustavo Petro, candidato de izquierdas también y exalcalde de Bogotá, con el 14,3%. Después vendría Germán Vargas Lleras con el 12%, posteriormente en el cuarto lugar Humberto de la Calle con el 9,1%, seguido por Marta Lucía Ramírez con el 8,7% y por Iván Duque con el 8,4%. Esto fue antes de que se conociera que Duque iba a ser el candidato uribista. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando? ¿Y qué cree usted que puede ocurrir? Bueno, y el problema más importante es que es el crecimiento de la izquierda. Y hay mucho temor de que eso en el mediano plazo pueda implicar un régimen parecido al horror que nosotros tenemos. ¿Y usted cree que eso pueda ser posible? Porque Álvaro Uribe, el expresidente, habla mucho de la posibilidad de que a Colombia llegue el castrochavismo. Hay millones de personas en Colombia que piensan que eso sería absolutamente imposible. Bueno, según esas cifras sí puede llegar, porque hay los porcentajes de los candidatos de izquierda son grandes. Y eso tiene el apoyo atrás de la gente de Timochenko, la FARC, todo eso que se ha legalizado. Colombia está bombillo amarillo llegando a rojo en relación a la posibilidad de que les entre un gobierno populista de izquierda. Y eso es el temor de la mayoría de los colombianos que yo conozco, esa terrible posibilidad. Yo discrepo radicalmente de esta posición, primero porque Fajardo no es una persona que pueda acusarse de ser próxima al castrochavismo. En segundo lugar, porque Petro, inclusive Petro, un candidato como Petro, tiene distancias importantes con la FARC, y sobre todo, y es lo más importante, porque la sociedad colombiana tiene las defensas suficientes y una institucionalidad política como para oponerse a una situación de ese tipo. No olvidemos que Chávez ganó la elección cuando todo el sistema político venezolano implosionó, y que eso hizo posible su llegada al poder, seguido luego de una serie de errores muy importantes por parte de la oposición venezolana. Y hay una tercera y una cuarta cuestión que hay que tener presente y que me parece que es muy importante, y que si uno apuesta por la democracia, pues hay que también saber afrontar los riesgos que esto tiene. Es decir, en muchos países, no solamente de Europa o de otras partes del mundo, sino incluso de América Latina, ha habido gobiernos de izquierda o de centroizquierda y no pasó absolutamente nada. No se hundió el techo, no se produjo el diluvio universal, no llegó el castrochavismo. Es decir, en Chile, en Uruguay, inclusive en un país como Brasil, en los 4 gobiernos del PT, los 2 de Lula y los 2 de Dilma Rousseff, o el gobierno y medio de Dilma Rousseff, no pasó nada parecido. Entonces, me parece que agitar el fantasma del castrochavismo, por más vecinos que sean Colombia y Venezuela, no procede en un país como Colombia. Sí, puede ser, es un extremo. El castrochavismo es un extremo, pero en la legalización de la guerrilla y el tema del populismo y todo este tipo de temas, bueno, es un peligro que está ahí. No quiero decir que eso signifique de alguna manera la realización de ese proyecto en Colombia, pero siempre está el peligro, y es un peligro en todos nuestros países. Mientras la distribución del ingreso sea el problema más grave en nuestros países, el tema del populismo y el tema de estos regímenes siempre está presente en el imaginario de la gente.